Seguimos hablando de la ley CELA, una de las leyes liberticidas que este gobierno ha sacado adelante en plena pandemia, sin ningún tipo de consenso, obviando a todas las asociaciones que pedían ser partícipes de ese debate. Pues Isabel CELA les ha dado portazo a todas ellas y ese es el motivo por el cual, como hemos sabido en los últimos días, el Partido Popular va a recurrir esta ley al Tribunal Constitucional. El PP elaborará currículums y contenidos comunes en sus comunidades autónomas para sortear la ley CELA. Esa es otra de las medidas que piensa hacer el Partido Popular para enfrentarse a esta ley. Y tengo del otro lado de la conexión a la secretaria de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo. Nos cuenta cuáles son los argumentos, las bases que tienen ellos legales para recurrir esta ley liberticida y cómo se puede combatir a la ley de Isabel CELA. Del otro lado de la línea, Sandra Moneo. Sandra, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son las bases, los argumentos que tenéis desde el Partido Popular? ¿Por qué es tan importante recurrir a esta ley y exigir que el Tribunal Constitucional la tumbe? Buenos días, es un placer, como siempre, estar con vosotros, estar con todos ustedes. Bueno, nosotros lo dijimos desde el primer momento. La ley elaborada por el gobierno socialista, la llamada ley CELA, era una ley que rompía el pacto constitucional, el pacto que se logró en el año 78 sobre el artículo 27, que garantizaba dos derechos fundamentales, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. ¿Por qué rompía ese pacto? Porque por primera vez a lo largo de la historia de la democracia lo que se produce es un ataque frontal a las libertades educativas. A lo largo de la historia de nuestra democracia, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en varias ocasiones, la más reciente es una sentencia del año 2018, defendiendo la libertad educativa y diciendo que uno de los pilares fundamentales a través del cual se garantiza la libertad educativa es la posibilidad o el derecho, mejor dicho, que tienen los padres a elegir el centro educativo. ¿Qué hace esta ley? Bueno, limita esa libertad, convierte a la escuela concertada, que es la que permite la pluralidad del sistema educativo, en subsidiaria de la escuela pública, desde las primeras etapas educativas, desde el 0-3, desde la escolarización del 0-3, pone encima de la mesa el cierre de los centros de educación especial, de la educación especializada, ¿no? Solo valorando la posibilidad de elección a aquellos padres que, como dice el gobierno, elijan el método el sistema más inclusivo. La cuestión es qué es lo más inclusivo para un alumno con discapacidad, ¿no? Es decir, ataque frontal a la libertad de enseñanza en esta cuestión, por supuesto a la enseñanza diferenciada, que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya sobre ella y se dice que la enseñanza separa por sexos no es en ningún caso discriminatoria, sino que responde también a un método pedagógico más. Y aparte de todas estas cuestiones, sí que hemos recurrido todo el ámbito metodológico o, digamos, cómo se ha tramitado la ley. Hay que recordar que el primer borrador que conocemos, que es a finales de la primera legislatura de Pedro Sánchez, no tiene nada que ver con el segundo borrador y menos con el segundo borrador al que se añaden 116 enmiendas del Partido Socialista y de sus socios de Podemos. Pero es más, es que es la primera ley educativa en la que no ha tenido participación la comunidad educativa. Siempre cuando se ha tramitado una ley orgánica de estas características, la comunidad educativa, los representantes en el Consejo Escolar del Estado han tenido la posibilidad de acudir al Congreso y pronunciarse a favor, en contra y hacer sugerencias. Bueno, en este caso se ha tramitado de forma absolutamente rápida, sin escuchar a la comunidad educativa, sin pedir el dictamen del Consejo de Estado, sin que este último borrador pasase por el Consejo Escolar del Estado. Es decir, el procedimiento es un procedimiento. Además, el propio Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre cómo en ocasiones se hace se hace un uso abusivo del derecho de enmienda. Es decir, se utilizan las enmiendas para cambiar proyectos legislativos. Y eso es una de las bases también que a nosotros nos ha dado un soporte suficiente para acudir al Tribunal Constitucional. Hablando de enmiendas, le quiero preguntar por la enmienda 38 de la ley CELA, que es la que permite que el catalán pueda imponerse fuera del aula. Es una norma que acaba con el castellano como lengua vehicular y permite obligar a los niños a que hablen catalán en los patios, en los comedores, en las extraescolares.
Aquí, evidentemente, aquí se entiende también las prisas que tenía este gobierno por sacar esta ley para satisfacer las demandas de sus socios independentistas, ¿verdad? Bueno, no hay ninguna duda. Es decir, el cambio de la disposición adicional 38 responde, como usted bien dice, a una enmienda que pacta el Partido Socialista, Podemos, con Esquerra Republicana de Cataluña, y que hace desaparecer específicamente que el castellano es la lengua oficial del Estado y su carácter vehicular en el sistema educativo. Pero además hace desaparecer también dos cuestiones muy importantes, que es el deber que tiene la administración educativa, en este caso, el deber que tiene el Estado de controlar, verificar que se está cumpliendo la ley. En este caso, que el castellano es lengua vehicular en todo el sistema educativo, sea en una comunidad autónoma con lengua cooficial, sea en una comunidad autónoma que no tiene la lengua cooficial. Es decir, en la práctica se trata al castellano como una lengua extranjera en nuestro propio país. Y eso es lo que nosotros contemplamos en el Tribunal Constitucional. Hemos conocido recientemente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde precisamente ha dado la razón a unos padres que han denunciado un proyecto educativo donde el castellano era expulsado literalmente del aula. Y ese mismo tribunal ya se ha pronunciado en otras ocasiones, como mínimo, primero reconociendo que ambas lenguas son vehiculares, las lenguas cooficiales y el castellano como lengua oficial. Y la Constitución, la señora Cela debiera saber que está por encima de cualquier ley orgánica. El artículo 3 de la Constitución lo dice bien, pero sobre todo que como mínimo tiene que existir un 25% de asignaturas que se impartan en castellano, además de, lógicamente, lo que es lengua castellana y literatura castellana. Lo que se está produciendo pues, es un incumplimiento por parte, en este caso, de la Comunidad Autónoma de Cataluña de estas sentencias. Los proyectos educativos siguen aplicándose, son los padres los que acuden a los tribunales y el gobierno, que es el que debiera preservar la defensa y sobre todo el cumplimiento de la ley, pues no está haciendo nada. Otra de las cuestiones es el bachillerato como una asignatura suspensa. Esto permite la obtención del bachillerato como asignatura suspensa o la posibilidad de realizarse esta etapa en 3 cursos en lugar de 2, como se ha hecho hasta ahora. Es decir, en lugar de exigir más esfuerzo, lo relajamos y lo que estamos al final educando, pues estamos educando en favor de la mediocridad y no de la excelencia, ¿no? Otra cosa que, por otro lado, suele ser recurrente en este tipo de leyes que promueve la izquierda, que parecen que todo lo que sea exigirle a los alumnos es una forma de represión o de opresión hacia ellos. Bueno, la ley está impregnada del espíritu loxiano, de la famosa LOCSE, que, en fin, que tan nefastos resultados ha provocado en nuestro sistema educativo. Es decir, es ese espíritu del igualitarismo por abajo. Yo siempre digo, el café para todos no funciona en un sistema educativo, porque cada alumno, tenga necesidad educativa especial o no la tenga discapacidad o no la tenga, en fin, cada alumno tiene sus propios intereses, aptitudes, sus propias capacidades y el sistema educativo tiene que dar respuesta a todos esos intereses y aptitudes y capacidades. Pero de esa forma, de ese igualitarismo nunca se dará respuesta, se engañará al alumno, es decir, expulsando la cultura del esfuerzo, diciendo que con el mínimo esfuerzo, sin exigencia ninguna, se va a mejorar la educación, eso es engañar. Lo que ocurre es que cuando al final nuestros alumnos finalicen la enseñanza obligatoria, que en estos momentos están los 16 años, cuando nuestro objetivo tendría que ser que un mayor número de alumnos, de porcentaje de alumnos, terminasen el bachillerato o la formación profesional de grado medio, como ocurre en el resto de Europa, pero lo que ocurre es que nuestros alumnos van a competir en un mercado, un ámbito muchísimo más amplio que el español, y se van a encontrar con alumnos mejor preparados, con personas que sí que han tenido un sistema educativo que se ajuste a sus necesidades. Es decir, este sistema no solo defiende o provoca la mediocridad dentro del conjunto del sistema educativo, sino que va a provocar en nuestros alumnos un aislamiento profundo, porque les está hurtando la posibilidad de abrirse. O sea, cuando el sistema educativo, nuestras carreras universitarias han funcionado, estoy pensando en las ingenierías, por ejemplo, entre otras tantas, ¿no?, que son un claro ejemplo de lo brillante que son nuestros profesionales, nuestros alumnos, nuestros profesores. Somos la envidia. Pero si desde la base
desde la base rechazamos la cultura del esfuerzo y les decimos a los alumnos que da igual estudiar que no, que da igual aprobar que no, porque al fin y al cabo el título lo vas a obtener igual, pues evidentemente eso se va a traducir en una conducta que prolongada a lo largo de los años pues va a hacer un flaco favor al propio alumno y al conjunto del sistema educativo. Quiero también preguntarle si nos puede comentar esa obsesión que tiene la izquierda con el tema sexual y el tema de la identidad de género, que es otra de las cuestiones que esta ley pone también de manifiesto, ¿no? Creo que a partir de a los niños de 6 años ya se les empieza a adoctrinar en temas de ideología de género. Me gustaría saber su opinión al respecto. Mire, el sistema educativo está para formar a nuestros alumnos, para darles conocimiento, pero no está para adoctrinarlos. Y eso hay que defenderlo firmemente, entre otras razones, porque la propia Constitución en su artículo 27.3 lo establece. Es decir, los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones. La izquierda de este país siempre ha tenido entre sus objetivos la introducción de la ideología en el aula. Las aulas tienen que ser asépticas, es decir, el nivel de conocimientos que requieren nuestros alumnos, la riqueza de conocimientos, exige que al alumno se le forme en la máxima calidad, en la máxima exigencia, pero lejos de las ideologías, y en un marco de absoluta libertad. Es exactamente como ocurre con el tratamiento de la asignatura de religión, ¿no? Es decir, la asignatura de religión, conforme a la propia Constitución y también conforme al propio artículo 27.3, facilita ese derecho de los padres, ¿no? Pero tiene que ser de oferta obligatoria y de elección voluntaria por parte de las familias, porque así lo contemplan los propios tratados entre la Santa Sede, Iglesia y Estado, tratado internacional. Es decir, la persona que acude al sistema educativo, la familia que acude al sistema educativo, tiene derecho a que el sistema educativo sea plural y que esté despojado de todo el tipo de ideología, y que si sus convicciones religiosas les llevan a que su hijo curse la asignatura de religión católica o de otras religiones, conforme a los acuerdos que existen entre las diferentes confesiones religiosas y el Estado, pueden hacerlo, pero que si no quieren, tengan una alternativa que les permita formarse, bueno, de una forma aséptica, digamos, ¿no?, desde el punto de vista religioso. Miren, nosotros creemos profundamente en la libertad de las familias, y nosotros creemos, a diferencia de la ministra Celaá, que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, y que por eso tienen que tener un sistema educativo plural, donde ellos puedan elegir con total libertad y donde se les garantice la máxima calidad. En relación al tema de la concertada, resulta el odio que le tiene Celaá a la concertada y a la especial es llamativo, sobre todo viniendo de una mujer que ha enviado a sus hijas precisamente a la escuela concertada, es decir, a una escuela concertada y a una escuela religiosa. Entonces, ¿cuál es el objetivo, para que lo entendamos, de por qué están atacando a la educación concertada y a la educación especial? Pues mire, porque este gobierno socialista, y hablo de este en concreto, está obsesionado con hacer de la educación un sistema absolutamente monolítico. Ellos creen en un sistema educativo único, público y laico. Es decir, que esa pluralidad que consagra la Constitución y las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional no tenga su reflejo en una oferta amplia donde las familias puedan elegir con total libertad, que sean las familias, que no sea el Estado. Y de ahí viene el ataque a la escuela concertada, y de ahí también viene el ataque a la escuela, a la educación especial, ¿no? Es algo absolutamente incomprensible, ¿no? Porque lo que estamos hablando es una educación especializada, ¿no? Donde no se impone a los padres elegir entre, bueno, que sus hijos sean escolarizados en un sistema ordinario, en una educación en un colegio de educación especial o en un aula específica dentro de un centro ordinario. No, simplemente hay que abogar por una pluralidad de opciones para que el alumno encuentre su lugar en el sistema educativo. Yo, si le doy mi opinión, es que es absolutamente incomprensible que más de 40 años después de aprobada la Constitución,
que cuando el Tribunal Constitucional ha consagrado la libertad de enseñanza en numerosas sentencias, que cuando incluso después de aprobada la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que aprobó un gobierno del Partido Socialista, se pronunció el Tribunal Constitucional y el propio profesor, el magistrado entonces Tomás y Valiente, metió un voto particular donde se reconocía que el Estado no tiene el monopolio en materia educativa. Es decir, después de haber avanzado tanto, parece que este gobierno nos quiera llevar al punto de partida. Por eso le decía, es la ruptura del pacto constitucional, es la ruptura del artículo 27. Y nosotros, como partido político, tenemos la responsabilidad de acudir a quien puede preservar nuestros derechos, que es el Tribunal Constitucional, que es la justicia. Bueno, ellos siempre han dicho y han defendido que lo de los hijos no son de los padres, no es un lapsus, es decir, ellos lo piensan. Efectivamente, ellos creen que los hijos son del Estado y por eso se creen con la potestad de poder adoctrinarles como sea. Le quiero preguntar rápidamente por el tema que fue muy comentado en los últimos días, que fue esas risas de la bancada socialista en relación a la hija discapacitada del diputado Matarí. ¿Cómo lo vivió? Pues mire, yo conozco personalmente a Juanjo Matarí hace muchos años y conozco personalmente a su hija. Para mí, bueno, en fin, Andrea es una persona maravillosa y es un claro ejemplo de superación, es un claro ejemplo de trabajo. Es, en fin, donde todos los padres, por lo menos personalmente sí le debo decir, yo me siento muy reconfortada cuando pienso en la educación de mi hija pequeña, que también tiene síndrome de Down, miro a Andrea Matarí. Por lo tanto, no entiendo ni entendí las risas, sobre todo porque yo le debo decir, yo he debatido y he hablado en privado con algunos diputados del Partido Socialista y conozco de su sensibilidad y conozco, en fin, de su trabajo, de su compromiso también en el mundo de la discapacidad, aunque evidentemente hemos discrepado en algunas cuestiones. Como tampoco entiendo la respuesta de la ministra. Me costó mucho entenderlo, sigo sin entenderlo. Y sobre todo cuando estamos hablando de un tema muy serio. La aspiración de todas las familias, tengan sus hijos discapacidad o no lo tengan, es que encuentren en el sistema educativo la posibilidad de desarrollar al máximo todo su potencial y sobre todo que sean personas felices, que es lo que queremos todos los padres. Y eso, pues habrá padres que lo busquen en un sistema ordinario y otros que lo buscamos en un sistema de educación especial. Y tan respetable es nuestra opinión como respetable es la opinión de otras familias que eligen el sistema ordinario. Bueno, ¿cuántos años cree que va a tardar el Tribunal Constitucional en pronunciarse al respecto? ¿Cree que estaremos vivos para cuando esto suceda? Bueno, que me hace usted una pregunta compleja, porque... No, es una pregunta de sentido común. Usted ya sabe que el Tribunal Constitucional se toma sus tiempos. Efectivamente, el Tribunal Constitucional no tiene un tiempo fijado para pronunciarse sobre esta ley. Mire, ha habido ocasiones en que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado rápidamente. Bueno, rápidamente, en fin, no quiere decir de un mes para otro, sino pero bueno, dentro de un tiempo razonable, y en otras ocasiones pues todavía estamos esperando sentencias, como es el caso de la ley del aborto. 11 año, ni más ni menos. 11 años. 11 años, ¿no? Entonces, bueno, yo confío en que no lleguemos al récord de los 11 años y confío en el Tribunal Constitucional, en su competencia y que en un tiempo razonable pues podamos tener una sentencia que nos permita defender las libertades educativas con la máxima independencia. Bueno, pues esperemos que sea así. Sandra Moneo, secretaria de Educación e Igualdad del Partido Popular, diputada también en el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y estar con nosotros. Bueno, ha sido como siempre un placer estar con ustedes. Muchas gracias.